Y tenemos la presencia del doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados, quien tiene una longaniza de sometimiento y de demanda contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ya yo no sé ni cuántos son, ni cuál es el estatus jurídico. Y vamos a ver si él no pone al día, porque oye, por usurpación de funciones, coalición de funcionarios, por la virtualidad, como que te ha ensañado contra el presidente, es así. No, Dios me libre. Todo el que me conoce y conoce mi trayectoria sabe que yo no, en primer lugar, no guardo rencor. En segundo lugar, no soy un hombre conflictivo. Un hombre de Estado. Yo simple y llanamente asumo mi rol de manera responsable. Yo tengo que defender, en primer lugar, los derechos de todos los abogados que desde el año pasado, pues fueron los más afectados por la pandemia, y no solamente por eso, por la aprobación de una serie de resoluciones inconstitucionales que usurparon las funciones del Congreso Nacional, y a la luz de esos ataques directos contra el ejercicio de la abogacía, y no solamente contra el ejercicio de la abogacía, sino contra la propia ciudadanía, porque impidió el acceso de nosotros a los procesos, nosotros interpusimos de manera responsable una serie de acciones. La primera fue una acción en inconstitucionalidad, tendente a que el más alto tribunal en materia de análisis de nuestra Carta Magna, pues analizara y declarara la no conformidad con la Constitución de las mismas. Esa acción tuvo un efecto positivo, y de hecho en el día de hoy ya tuvimos acceso a la sentencia íntegra, porque el 5 de agosto fue comunicado a la opinión pública lo que fue el dispositivo. Ya en el día de mañana, precisamente hace unos momentos estaba trabajando en la notificación, estamos ya poniendo en mora al Consejo del Poder Judicial para que en el plazo de 3 meses pues se adecúe a lo que es el hilo constitucional y reinstaure el sistema de justicia. La otra decisión tuvo que ver con una acción de amparo que ya tiene 1 año y pico desacatada por el más alto tribunal, pero las cosas no se detienen ahí. Nosotros en diciembre pasado, en enero, interpusimos una acción penal contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque evidentemente a la luz de sus actuaciones, pues él comprometió su responsabilidad penal, y es hora de que el funcionario público esté consciente de lo que tiene entre manos. Nunca, yo en mis 30 años de ejercicio, nunca vi el Poder Judicial manejarse como la peor alcaldía, encabezada como el peor alcalde. O sea, estamos hablando de situaciones que a todas luces contravienen la ley, pero no se conforma con eso. Con todo y el sometimiento penal, con todos los procesos penales, uno de los cuales inclusive ya está pendiente de fallo, con todo eso, en febrero pasado, convoca y pone de mujiganga a las asociaciones de jueces, al Colegio de Abogados, al CONEP, a FINJO, a Participación Ciudadana. Recuerdo que FINJO y Participación trapearon el piso con el Colegio de Abogados diciendo que éramos conflictivos. Pues bien, en esa fecha, todos los sectores más o menos consensuamos un escalafón judicial, que es el mecanismo de puntuación de los jueces para fines de ascenso. Eso es obligatorio y está contemplado en la ley 327-98. Esto es para eliminar la discrecionalidad del Consejo y que los jueces, los 850 jueces, estén conscientes de cuál es su posición y en base a mérito, a departamento judicial. En esa oportunidad le dije a todas las asociaciones de jueces: Luis Henry Molina es un político y como tal no cumple compromiso. Ese señor no cumple ni año. Él no va a cumplir ese reglamento. Pero no es porque sea político que no cumple, ¿no? No. El político, olvídese esa. El político no cumple. Eso es lo peor que hay. La peor desgracia que le puede pasar a un hombre serio, a un ser humano, es meterse en la política. Ay, no diga eso. Y te lo digo de corazón, te lo digo por experiencia propia. Pero, ¿qué sucede? En julio, señores, en junio se emite la resolución 0021. Estamos hablando de que la resolución 001, que aprobó el sistema de conformación del escalafón, se aprobó el 4 de febrero. 4 de febrero, todos los que saben de derecho administrativo saben que tiene
un plazo de 30 días para ser impugnado. Lo único, ninguno del Poder Judicial, ningún juez la impugnó en los 30 días. Nosotros como institución objetamos algunos puntos, especialmente, única y exclusivamente el traslado de jueces, que eso es inconstitucional. El 15 de junio se aprueba la resolución 0021 del Consejo del Poder Judicial, donde a la luz de esa evaluación se asignan los puntos y se conforma el escalafón judicial. Y se otorga un plazo para las impugnaciones de las puntuaciones. Sí, Surún, quisiéramos dar un paso atrás para entender un poco mejor el tema de las resoluciones que declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. Como recién sale la sentencia, tal y como tú nos has dicho, tú la has tenido a mano, particularmente no estamos empapados del detalle que asumió el Constitucional para declarar estas resoluciones como inconstitucionales, para explicar si es posible un poco. Pero si tú me permites, déjame concluir la historia del escalafón, ¿no? Porque es fundamental, porque inclusive hoy tuvimos audiencia de eso. 15 de junio se comienza a ejecutar el escalafón judicial. A todos los miembros del Poder Judicial se les remite su posición, y ya saben qué posición les toca, a la espera solamente de otros de jueces que no estén conformes con los puntos que se le asignaron, porque inclusive el sistema informático tenía ciertos inconvenientes, un algoritmo que beneficiaba a unos y perjudicaba a otros. Perfecto. Estamos en presencia ya de 2 actos administrativos favorables a los titulares que constituyen derechos adquiridos de esa persona. No es el presidente que administra la carrera, sino el Consejo del Poder Judicial. A papá. No, pero es una pregunta. No. ¿Cuál es tu base? El mismo pollo. El razonamiento para establecer que tiene. Mire, si nosotros el presidente un dominio del Consejo. Tú estás diciendo que el presidente tiene un dominio pleno del Consejo. Totalmente. Si nosotros, óyeme, porque el problema del presidente de la Suprema es que es un político. Y él no se le abre el pecho para ofertar cargos en la Suprema, ofertarte asesoría, no se le abre el pecho para doblar voluntades. Él no tiene problema en absoluto, es un político. Y ahí no es verdad. Miren, vamos a tener los pies sobre la tierra. Si nosotros queremos ser más, hacernos los tontos, ¿usted cree que un representante, juez de paz se va a oponer al presidente de la Suprema? ¿Un juez de primera instancia? ¿O un juez de corte? Modesto Martínez, que acababa con Luis Henry. Era lo peor, abusador, decía él. Y por eso ganó el Consejo. Ahora mismo emitió un comunicado denominándome a mí enemigo del sistema. Ustedes se acuerdan de Luis XIV, l'État c'est moi. El enemigo del Poder Judicial es el enemigo de Luis Henry. Sigue con tu... Bueno, ¿qué sucede? Tremendo magistrado, muy serio, muy honesto. Más que tú. Vamos, sí, está bien, pero sí, está bien. No. Óyeme, bueno, pero eso lo hablamos ahorita. Mire, vergüenza. Está bien. ¿Qué sucede? Que el 3 de agosto, como no le convenía y no habían sido beneficiados su gente, especialmente la gente de La Vega, y a la luz de un acuerdo o de un apoyo que Luis Henry entiende que tiene por parte del presidente de la República, ya las circunstancias han variado. Y ya Luis Henry se siente fuerte porque tiene el apoyo de Luis Abinader, porque hay un acuerdo de intercambio de favores donde Luis Henry Molina hace en el Consejo del Poder Judicial y en el Poder... Devuélvete. Eso es grave. Eso es muy grave. Es que grave. Eso es muy grave. Sí, pero si es grave. Muy serio. Vuelve y repite entonces. No. Pero es que ¿Tú sabes lo que a mí me duele? Mira, todo el mundo... Él lo dijo muy claro. Todo no dijo nada porque no ha terminado. No, vuelve y dilo para que el periódico... Todo el mundo en la República Dominicana está al tanto de que existe un acuerdo de apoyo mutuo entre el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de apoyo mutuo, pero perdóname, de apoyo mutuo a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura y de decisiones judiciales. Para lo cual, Luis Henry Molina, que es un político que se la supo buscar, está haciendo y deshaciendo en el Poder Judicial sin ningún tipo de consecuencia. Pero un hombre como el presidente de la República que ha propuesto una reforma constitucional para alejarse lo más posible, incluso de prerrogativas que tiene, como es la de designar
a un procurador general de la República. ¿Tú te atreves a decir lo que tú estás diciendo? Totalmente, totalmente. ¿Y qué tienes de base, de Mira, prueba para alegar tú eso? sabes qué es lo lamentable, y te lo voy a decir. Mira, es real y efectivamente, el hecho simple y llano que nosotros somos el único país del mundo donde el Tribunal Constitucional le dice al presidente de la Suprema Corte de Justicia: usted ha cometido el delito penal de usurpación de funciones, y tú puedes leer la sentencia que ya está disponible. Usted ha cometido coalición de funcionarios. Usted ha cometido abuso de poder y conculcación de la tutela judicial, y simple y llanamente no pase nada. Y cuando tú vas a donde Alexis Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Justicia, simplemente te dice que él no es pendejo, porque hasta que Luis Abinader no le dé la luz verde, él no actúa. Y ponte tú a pensar que no solamente estamos ante una situación como esa, sino que Luis Henry Molina decide cambiar lo que es toda la dirigencia del sistema de justicia en el Distrito Nacional. Pero en ese punto, oye, es que hay un proceso. Tú has hablado de que hay tipificaciones penales, y de hecho estamos enterados que interpusieron una acción penal en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia. No sé si ahora o después de la pausa quisiéramos saber cuáles son los elementos que están tomando en cuenta para esa acción en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando vengamos de los anuncios. Te hicieron una pregunta, ¿tú recuerdas la pregunta que yo se la te reformulo? Él ha dicho que ha habido varias violaciones a disposiciones de índole penal, ¿cuál es y que la se han reflejado, tipificación? que se han reflejado en las decisiones incluso que tú has señalado del Tribunal Constitucional. Y también estamos enterados de que ustedes como colegio interpusieron una acción penal en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el contenido de esa acción penal y cuál es el estatus? Mira, digamos, la tipificación, la relación circunstancial de los hechos es muy sencilla. Okay. Todo funcionario público que se alía con otros funcionarios públicos para violar la ley y la Constitución se hace reo de coalición de funcionarios. En este caso, ninguno de esos funcionarios, comenzando por el presidente de la Suprema, pueden alegar ignorancia, porque, número uno, habían sido emitidas muchas, digamos, decisiones del Tribunal Constitucional con fecha anterior de la otra administración, y peor aún, estamos hablando de jueces, de abogados que tienen que tener conocimiento de la norma. Comete también usurpación de funciones porque esas resoluciones modificaron todas las legislaciones de enjuiciamiento civil, laboral, penal, de tierras, de manera exprofeso, y modificó la ley 821, que establece una serie de procedimientos y de derecho de acceso a la justicia. Te pongo un ejemplo. En el día de la semana pasada, porque le doy gracias a Dios que yo vivo del derecho, yo ejerzo en los tribunales, en la semana pasada teníamos una audiencia. Yo intervengo como parte interviniente, porque mis derechos van a ser afectados. Hago el depósito un jueves para una audiencia del martes siguiente, ¿verdad? Cuando subimos a estrados, la contraparte, como siempre, lo primero que hace es tratar cuando uno tiene la razón, es de inhabilitarte, es decir, declarar tu instancia inadmisible, ya sea por falta de calidad, por falta de interés. Y establecieron que nuestra instancia no estaba dotada de la autorización de los órganos correspondientes, los cuales estaban anexos a la instancia. Nosotros le pedimos al tribunal que por favor que levantara acta del depósito de 2 certificaciones de los órganos de gobierno de esa entidad jurídica, para que se certificara que nosotros habíamos cumplido con ese requisito. El juez nos dijo que no estaba subido en el sistema. O sea, estamos hablando de que el juez no tiene, ni siquiera el juez, estamos hablando de más de un año de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, el juez no tiene acceso a su expediente. Hoy en día, ningún abogado en la República Dominicana tiene acceso a los expedientes. Hoy yo tuve audiencia y hoy habían documentos en la contraparte que ninguno de nosotros sabíamos que habían sido depositados ni podíamos tener acceso. Pero volvamos a la pregunta, ¿cuál es la tipificación para continuar? Eso es usurpación de funciones. ¿Y acciones penales en curso? Hay acciones penales en curso. Además, hay otras acciones que tienen que ver con el manejo administrativo.
Por ejemplo, te voy a poner un caso. La ley 108-05 en su artículo 95 le consagra al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la potestad reglamentaria en materia de tierras. Consagra esa ley, y todo el que me esté escuchando y es abogado lo sabe, que las tasas se establecieron para beneficio de la jurisdicción inmobiliaria. Bueno, cuando el presidente de la Suprema llegó, encontró que habían 700 millones de pesos ahí. Y él decidió, pero no podía usarlo. Y se le advirtió que no podía usar ese dinero para el Poder Judicial. Pues, señores, él se inventó que desde el 2005 a la fecha, el Poder Judicial había gastado en la jurisdicción inmobiliaria 700 millones de pesos. Y que por vía de consecuencia... Tenía un crédito y cogió el dinero. Estamos hablando de una deuda que no figuraba en los estados financieros. Como tú eres abogado, no figuraba en los estados financieros. Estamos hablando de que es como que yo venga y diga que este brazo, ahora mismo, no soy yo. O sea, la jurisdicción inmobiliaria es el Poder Judicial. Y el presupuesto que se aprueba año tras año en el Poder Judicial incluye la jurisdicción inmobiliaria. Pero no solamente se quedó ahí. El magistrado Luis Henry Molina, él trata el Poder Judicial como si fuera una casa de zona franca. Él, por ejemplo, usted ha visto la firma electrónica. Él se inventó que Viafirma era la única firma, la única empresa que podía dar el servicio de firma digital. Usted lo busca ahora, yo le pido a todos los que me estén escuchando que busquen a nivel internacional, y aquí yo tengo una abogada corporativa, y usted encuentra que Viafirma no aparece en los primeros 20 lugares de entidades que dan el servicio de firma electrónica, y lo adjudicó de grado a grado, sobre la base de una falsedad. De proveedor único. Está ahí la falsificación de una deuda, que eso es falsedad intelectual para utilizarla en favor de contratistas, y está ahí también la vulneración de la ley 340, entre otras tipificaciones. Lo peor de todo es lo que está cometiendo en este momento, que, te reitero, a la luz del apoyo del actual presidente de la República, y me duele que es algo que es un secreto a voces, porque los participantes, y yo te pido, Susana, que cuando tú puedas, tú hables con el representante del consejo o los miembros que tú conoces y le preguntes el contubernio y cuchicheo que había entre Luis Henry Molina y Luis Abinader, inclusive que las preguntas que no quería hacer Luis Abinader se las pasaba directamente a Luis Henry para que él las hiciera. Pero Luis casi ni siquiera participó, que era algo que yo le criticaba, que él se ausentó de muchísimas sesiones del consejo. O sea, que me parece extraño ese tipo de cuchicheo que tú cuchicheo no, diálogo de Estado. Oye, Surún, vamos a sacarte ese temita de Luis Henry Molina. En el día de hoy, el Consejo Superior del Ministerio Público destituyó al señor Luis González, que es procurador adjunto en asuntos de lavado de activos, en un momento en que el país está ahora mismo presenciando el caso más grande de lavado y narcotráfico, la Operación Falcón. ¿A qué tú atribuyes eso y qué opinión tiene el Colegio de Abogados? Mira, yo no puedo juzgar la certidumbre o no de una destitución porque no he tenido acceso a la motivación que generó una decisión que afecta a un profesional del derecho, y nosotros como institución, yo estoy hablando aquí como Colegio de Abogados, tengo que ser bastante cuidadoso. Siempre partimos de la premisa del respeto, no solamente de los derechos de los abogados, sino del respeto de las decisiones de las instituciones. Ya el magistrado tendrá las vías ordinarias administrativas para impugnar esa decisión si no está de acuerdo. Nosotros tenemos una relación con todos los abogados de respeto mutuo y de protección a sus derechos fundamentales. Y siempre que participamos en cualquier tipo de escenario, cuando vemos que hubo una decisión en contra de un profesional de derecho, pues somos bastante cautos, siempre sobre la base de que no haya impunidad. Todo el que le robó, todo el que hizo
cualquier tipo de situación, pues que enfrente la justicia, pero sobre la base del respeto al debido proceso. Y es lo que nosotros siempre le pedimos a las instituciones. Señor Zurún, ¿qué tiempo le queda a su gestión como presidente del Colegio de Abogados en este periodo? Y si usted piensa otra vez buscar una reelección en la institución. Imposible. Número uno. Ya no es ¿Esto posible. está grabando, Zurún? Sí, no, imposible. ¿Cuánto le queda? Mira, mi tranquilidad espiritual, y ahí hablamos ahorita fuera del aire, la peor desgracia que me pudo pasar a mí como ser humano fue meterme en política. Yo no recomiendo a ninguna persona que se mete en política porque inmediatamente se pierde la tranquilidad espiritual. Ahora mismo... El colegio de abogados es político, entonces. Pero Zurún, usted tiene 3 periodos en el colegio de abogados. No, no tengo 3, voy a cumplir 3 ahora, no vuelvo a reelegirme, tiene que recordar... De lo que quiero decir que usted le cogió el gustito y usted dice que ahora la prueba después de 3 periodos. No, perdóname, mira qué sucede. La gestión vamos a tener los pies sobre la tierra y ser política. justos. Cuando nosotros asumimos el colegio, no existía una ley. Y definitivamente hacer lo que se ha hecho implica una concentración total máxime cuando uno está siempre afectado por la política, porque uno siempre es afectado por la política, exceptuando en este periodo que le doy gracias a Dios que soy totalmente libre, no tengo régimen y no voy a tener régimen. Yo no termina el periodo en el 2023 en diciembre y no pienso bajo ningún concepto repetir. Le he dicho a los colegas, a los gremialistas que por favor busquen un sustituto. Es el año preelectoral, Zurún. Sí, no, que se busquen cualquier candidato porque lamentablemente yo ya no aguanto, yo no vuelvo. Además tengo un compromiso, tengo que tener palabra, tengo un compromiso con la sociedad de que única y exclusivamente fue por el periodo de la ley y para culminar el esfuerzo que se ha hecho de reinstaurar el sistema de justicia y dejar más o menos institucionalizado y en ejecución las distintas normativas que consagra la ley 319. Zurún, tú hablaste de la acción de amparo que interpusieron algunas, creo que la Asociación de Jueces Dominicanos, por la variación del escalafón judicial. Esa variación, aunque estuvimos aquí a Katia Miguelina, tuvimos a la doctora Dotel, pero esa variación desde el punto de vista del criterio del Colegio de Abogados, ¿en qué afecta? Es un abuso grotesco, no solamente para los derechos adquiridos de esos jueces, porque están en presencia de 2 actos administrativos que son definitivos, derechos inclusive, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista laboral, sino para la ciudadanía. Imagínate tú si al guardián de mis derechos como ciudadano le vulneran sus derechos, ¿qué no pasará conmigo? Peor aún, establecer y modificar el escalafón judicial sobre la base de la destrucción de la meritocracia al momento de la selección de jueces, afectando la seguridad jurídica, pues evidentemente afecta de manera considerable la administración de justicia. Estamos hablando de un hecho tan grave como la sustitución a gran escala de los principales puestos judiciales en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, la posición de Vargas se va a venir una persona directamente del magistrado Luis Henry Molina. La presidencia de la Corte de Apelación... Pero escúchame, ¿cómo así? Sin tomar en cuenta el especialismo ni nada. Nada, no se toma en cuenta lo laboral, si tú eres penal, si tú eres de tierra. ¿Pero qué mecanismo es que se va a votar para hacer esa sustitución mágica que tú Simple y llanamente se estableció una variación de el escalafón totalmente ilegal, porque ya hay un escalafón y un derecho adquirido, claro, y se va a aprobar para beneficiar a los seguidores del magistrado Luis Henry Molina, crear otro escalafón de forma tal de que esos seguidores queden en la posición de adelante para sustituir las vacantes. La coordinadora de los porque juzgados... no puede decir los seguidores de Luis Henry. ¿Cuál es el criterio, Zurún? El criterio simplemente es muy sencillo. Tú creas un algoritmo. Sobre la base de ese algoritmo, tú verificas en qué posición caen los tuyos y establece en el reglamento que eso se aplique mediante esa fórmula. Es algo tan sencillo, porque donde se elimina la evaluación por departamento judicial, donde se elimina lo que es la evaluación por el especialismo jurisdiccional, que algo tan grave como es que
un juez de La Vega en materia laboral venga a sustituir en materia penal que tienen conocimientos especiales o en materia de tierras. Cuando tú vengas y borres de golpe y porrazo lo que es la formación académica y establezca que es la única formación importante, la de la escuela, que es la que determina el magistrado Luis Henry Molina, pues entonces ahí tenemos inconvenientes. Eso es un algoritmo que han planteado sobre la base de una legalidad aparente, pero es para eso. Ahí vamos a ver a personas, por ejemplo, se dice, yo le tengo mucho respeto a la magistrada Ricú de La Vega, pero se dice que se quiere traer de La Vega a Ricú para presidir la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Se quiere también traer a uno de los seguidores de Luis Henry para la coordinadora del juzgado de instrucción para manejar apoderamiento de los casos de corrupción, asignación de jueces de los juzgados, allanamientos, órdenes de arresto y en definitiva crear una situación de total control. Tú eres increíble, se nos acabó el tiempo. Hemos conversado con Miguel Surún Hernández, quien ha tirado fuego por esa boca, así solamente muy breve, para invitar a todos los abogados que me están escuchando. Mañana es el diálogo donde el sector justicia, nosotros no estamos convocados, pero vamos a asistir, porque está bueno ya de que el presidente de la República hable de que quiere la independencia del Poder Judicial, pero no respeta la ley de independencia de la justicia, la ley 194, que establece que del presupuesto el 4.1% son de la justicia, no que se lo asignan, son de la justicia. Es una ley orgánica y donde nosotros vamos a exigir que la despolitización del Poder Judicial y el respeto de los recursos de nuestro sistema, que ha generado que más de 400 tribunales en la actualidad no puedan ser puestos en funcionamiento, afectando los derechos fundamentales de la ciudadanía, y ni hablar de lo que sucede en materia de política criminal, porque se habla muchas pendejadas de que se quiere justicia independiente y se quiere perseguir la delincuencia y la criminalidad, pero de pronto vemos que los fondos del Ministerio Público también se utilizan para otras razones, que le corresponde el 1.44 del presupuesto, y simple y llanamente hay casi 800 fiscalías que no han podido ser puestas en funcionamiento porque los políticos se roban el dinero. Hemos conversado con Miguel Surún Hernández.